Hola, Iglesia Storyline. De nuevo, donde sea que estés en el mundo, hemos comenzado una serie de 3 partes que hemos titulado Más cerca que los ángeles. Y tenemos un regalo para ti. No solo es una serie de 3 partes, sino que también es un librito. Creo que tiene unas 7,000 palabras. Sí, aquí mismo en la parte de atrás, 7,000 palabras. Puedes leer este pequeño libro en menos de una hora, probablemente en menos de 30 minutos si eres un lector rápido. Y las ideas que se extraen de las Escrituras en este pequeño libro son absolutamente transformadoras y profundas. Es un libro que no solo elevará tu percepción del amor y el carácter de Dios, sino que también elevará tu percepción de ti mismo en el plan de Dios para tu vida aquí y ahora y para la eternidad futura. Este libro es algo que nos entusiasma mucho, así que queremos que lo tengas gratis. Es nuestro regalo para ti. Simplemente utiliza el enlace que aparece en la descripción, ahí tienes toda la información y te lo enviaremos por email. Nos emociona que lo tengas. Es nuestro regalo para ti, sin costo alguno, porque el Evangelio es hermoso y queremos tener el privilegio de compartir estos conceptos contigo. Ahora estamos en la segunda parte de nuestra serie, Más cerca que los ángeles. En nuestra sesión anterior exploramos la metáfora bíblica de la herencia y ahora vamos a ver lo que la Biblia dice sobre el trono. Comencemos reconociendo un hecho histórico obvio, y es que la monarquía es un sistema de gobierno fallido. Por eso ya no quedan apenas monarquías en el mundo que funcionen plenamente como monarquías. Tenemos, por supuesto, en Europa Occidental y en algunos otros lugares del mundo, algunas figuras simbólicas que todavía reciben el nombre de rey, reina, príncipe y princesa, pero el sistema en sí, al parecer, ha desaparecido del sistema humano, de los sistemas de gobierno humanos, precisamente porque la monarquía es uno de los sistemas más destructivos que ha existido jamás en la historia de la humanidad. Nunca es una buena idea que un solo ser humano tenga el control absoluto sobre las demás personas. Como dijo una vez Lord Acton, un reconocido historiador inglés, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No existen registros en la historia como la conocemos de un monarca que no haya incurrido en autoritarismo, corrupción y opulencia material a expensas del pueblo sobre el que gobernaba. Eso no quiere decir que algunos no hayan sido mejores que otros. Por supuesto, algunos fueron mejores que otros a lo largo de la historia, pero incluso los mejores reyes y reinas de la historia fueron, no sé, un desastre total. No haya habido ningún caso en toda la historia que haya salido bien. Incluso en el relato bíblico de los reyes, los mejores entre los reyes bíblicos, David y su hijo Salomón, fueron personajes muy problemáticos y complejos una vez que tuvieron el poder absoluto para gobernar a la gente. Pero sí que hay una excepción, y la excepción que vamos a descubrir es que hay un individuo que es digno de ocupar el trono del universo, y Él nos invita a ocupar el trono con Él en nuestra condición redimida después de la caída, cuando el principio del egoísmo finalmente haya sido erradicado de nuestro ser como seres humanos redimidos. Quiero acompañarte en nuestro estudio juntos sobre el concepto del trono a llegar a una conclusión que te llenará de humildad y asombro por el elevado ideal que Dios tiene para nosotros como seres humanos. De hecho, el ideal que Dios dispone para nosotros es más elevado que lo que la mente humana más avanzada puede alcanzar. Aunque imagines el mejor destino posible, aún así te quedarás corto de lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Veamos el capítulo 7 de Daniel, comenzando con el versículo 9. Para que te hagas una idea de la sala del trono del universo, observa lo que Daniel dice. Estuve mirando. Daniel está en visión, él es un profeta, está recibiendo esta revelación profética y en su visión ve algo.
Estuve mirando hasta que unos tronos, en plural, fueron puestos, y se sentó un anciano de días, es decir, Dios el Padre. Más adelante en las Escrituras, reconocemos que aquí estamos hablando de Jehová, el Dios del universo. Aquí recibe el nombre de anciano de días, el Eterno. Daniel dice, estuve mirando y vi que el anciano de días se sentó. Él se sentó en su trono. La descripción es asombrosa. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. La descripción continúa y se vuelve dramática. Su trono era una llama de fuego. Sus ruedas, aparentemente este trono, el trono de Dios, tiene ruedas. Es un trono móvil y el texto dice que esas ruedas eran como fuego ardiente y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Dios está envuelto en una gloria que se compara con el fuego, y ese fuego no solo rodea a Dios, sino que procede de él. Esta es la gloria de la belleza del carácter de Dios. En otras partes de las Escrituras vemos y notamos que la gloria de Dios está asociada con el fuego. Vemos en las Escrituras que el amor de Dios está asociado con el fuego y que la misma presencia de Dios está asociada con el fuego. No en el sentido de un fuego literal, como la llama que se obtiene al encender un fósforo o una cerilla, sino fuego en el sentido de la energía de frecuencia más alta imaginable. Dios es energía pura, fuego puro personificado. No es una energía despersonalizada, sino que Dios es una persona de esta asombrosa energía ardiente de amor, pasión y belleza. Este es el Dios de las Escrituras, que está envuelto en fuego tal como lo ve Daniel. Y dice que alrededor del trono de Dios hay miles de millares, y estos miles de millares, esa es la manera en que la Biblia describe una gran cantidad de seres, de personas, de ángeles. Miles de millares le servían, es decir, todos están de pie alrededor del trono de Dios, no solo ofreciéndole alabanzas y adoración, sino también esperando sus instrucciones para ser enviados en misiones de misericordia para ayudar a la raza humana. Para ayudarte a ti y a mí, si avanzas en las Escrituras, descubres en Mateo 18, por ejemplo, que cada niño y niña está acompañada por un ángel guardián. Ves en el libro de Hebreos que los ángeles son enviados como espíritus ministradores para servir a los que serán herederos de la salvación, como dice Pablo. Así que aquí está la sala del trono del universo, y Dios está rodeado por miles de millares y aún más millones y millones de ángeles alrededor del trono de Dios. Así que tienes esta imagen en la mente. Imagínalo, la sala del trono del universo, esta asamblea masiva de seres inteligentes, racionales, conscientes y con voluntad propia, llamados ángeles, que rodean el trono de Dios esperando sus órdenes para salir y atender las necesidades de los seres humanos. Y luego, la visión que tiene Daniel cambia porque se representa a Dios en el trono con un objetivo en particular. Hay un propósito. El capítulo 7, versículo 10 dice, el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es la manera en que la Biblia dice que la historia humana y los acontecimientos que suceden dentro de la historia humana están siendo observados y evaluados por la mirada divina. El tribunal se sentó. Dios es quien está sentado en el trono. Él es quien evalúa los asuntos humanos y se han abierto los libros de los registros. Esta es la manera en que la Biblia nos dice que todo lo que sucede a lo largo de la historia está registrado de alguna forma, se lleva un control de alguna manera. Nada escapa a la mirada de Dios. Él sabe todo lo que ha sucedido en la historia humana y no tiene ningún problema con la memoria o con recordar. Todo está vívido con perfecta
precisión en la conciencia divina. Así que Dios está sentado en su trono y todo está dispuesto como una sala de juicio y los libros son abiertos y la historia humana y los seres humanos y específicamente en este contexto los imperios humanos, los reinos humanos y las estructuras de poder humanas están siendo evaluados por Dios en el libro de Daniel. Y en este escenario de la sala del trono, mientras observamos y escuchamos lo que está sucediendo, se nos dice entonces que ocurre algo extraordinario. En el versículo 13, Daniel dice, «Miraba yo en la visión de la noche y vi». Presta atención cuidadosamente al lenguaje que se usa. «Y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre». Así que Dios el Padre está sentado en su trono. El tribunal es llamado al orden. Toda la sala del trono está rebosante de actividad. Hay millones y millones de ángeles rodeando el trono y llenando la sala del trono. Y entonces, de repente, surge esta figura única, uno como el Hijo del Hombre. Es decir, un ser humano, un miembro de la raza humana, se presenta ante Dios el Padre en la sala del trono del universo y permanece ante Dios en este escenario de sala del trono, de tribunal de juicio. Ahora sabemos por las Escrituras, al avanzar hacia los evangelios de Mateo y Lucas, que Jesús es el Hijo del Hombre. De hecho, este era su título favorito para referirse a sí mismo. Lo usó con más frecuencia que cualquier otro título para describir quién era, quién es. Sí, Él es el Hijo de Dios, es el representante principal de la raza humana y está directamente relacionado con Dios como el segundo Adán y el representante de la humanidad, pero también es el Hijo del Hombre. Nació del vientre de María. Él vino a este mundo a través de un vientre humano. Él posee naturaleza humana, es el Hijo de la humanidad, el Hijo de los seres humanos. Y en este escenario del salón del trono, se presenta ante el Padre en un entorno de tribunal. Y esto es lo que sucede. Él vino, este Hijo del Hombre, vino ante el anciano de días, es decir, ante Dios, el Padre. Y ellos, es decir, los ángeles, lo escoltaron y lo acercaron, es decir, a Jesús, el Hijo del Hombre, ante el Padre. Quiero decir, piénsalo, imagínalo, usa tu imaginación. Dios el Padre está en su trono y un ser humano entra en la sala del trono y se presenta ante el Padre, mientras los ángeles rodean la escena y lo escoltan hasta el Padre. Y allí está, un miembro de la raza humana, nuestro hermano en la carne, Jesús, el Hijo del Hombre, de pie ante el Padre. Y lo que sucede a continuación es extraordinario. El versículo 14 de Daniel 7 dice, y le fue dado a él, es decir, al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús, es decir, a nuestro hermano en la carne, es decir, a Dios encarnado. A él le fue dado dominio, gloria y reino. A él, repito, le fue dado, le fue entregado en este escenario de juicio, en esta sala del tribunal. Dios el Padre dicta sentencia. Dios el Padre evalúa todos los imperios humanos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma en el contexto específico de Daniel, pero en realidad evalúa todos los imperios humanos a lo largo de la historia. No importa en qué momento de la historia te detengas, todo imperio humano, todo reino humano se queda corto a la hora de revelar el carácter de Dios y de ejercer el poder de manera benevolente, con amor y bondad, en beneficio de aquellos sobre quienes gobierna el monarca. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, salvo en este único caso. Uno como el Hijo del Hombre se presenta ante el Padre y el Padre evalúa todos los imperios del mundo y les dice que no a todos y luego evalúa
al Hijo del Hombre, nuestro hermano en la carne, Jesucristo, el segundo Adán. El Padre evalúa la vida de Jesús de amor perfecto. El Padre evalúa su muerte abnegada en la cruz del Calvario. El Padre evalúa todo lo que Jesús entregó de sí mismo, que fue la totalidad de su propio ser por amor a la raza humana. Y al contemplarlo, el Padre lo considera digno de resucitar de entre los muertos, porque Jesús murió amando a todos los demás por encima de sí mismo y antes que a sí mismo. Él murió con la belleza y la bondad del carácter de Dios intactas. Ningún egoísmo manchó su carácter. Murió amando a todos los demás por encima de sí mismo y antes que a sí mismo, y el Padre lo juzga digno de resurrección. Pero no solo digno de resurrección, sino digno de resurrección y de ascensión a la diestra del Padre, a la posición de victoria, a la posición de favor a la diestra del Padre en el trono del universo. Y aquí Daniel ve todo eso de antemano en la forma de una profecía. A él, al Hijo del Hombre, a Jesús, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas le sirvieran, porque Él es el único digno de ser servido. ¿Y por qué? Porque Él es el único que ha demostrado que al estar en posesión de un poder absoluto, solo usará ese poder para el beneficio y la bendición de sus súbditos. Solo Jesús es digno de ocupar el trono del universo y el Padre lo considera digno de esa posición. Pero luego la escena cambia. Mientras se considera que el Mesías es digno de ocupar el trono, Daniel ve algo absolutamente extraordinario, porque cuando a Cristo literalmente se le da toda la autoridad y todo el poder del universo, entonces nos encontramos con estas palabras en el versículo 27 de Daniel 7, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Ves lo que acaba de suceder? Jesús recupera el reino para devolvérnoslo a nosotros, los seres humanos. Él no recibe poder para ser poderoso Él. Él recibe poder para devolverle el poder a la raza humana. Recuerda la narrativa, recuerda la historia, recuerda que Dios creó a la humanidad a su propia imagen, que Dios creó a Adán y Eva como corregentes de la raza humana y del planeta Tierra. Recuerda que, al pecar, Adán y Eva abdicaron de su posición de reinar sobre el planeta Tierra y la raza humana como los mayordomos benevolentes del planeta Tierra y la raza humana, y entregaron ese poder a la fuerza invasora extranjera, el ángel caído Lucifer, quien se convirtió en el adversario, es decir, en Satanás. Recuerda esa historia de fondo, porque el mundo fue arrebatado a Adán y Eva, es decir, arrebatado a los seres humanos. Y luego Jesús viene al mundo y dice, oigan, esperen un momento, voy a recuperar el mundo del control demoníaco. Voy a recuperar el mundo y voy a operar bajo principios completamente diferentes. Así lo voy a recuperar. Y luego Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra. Voy a recuperar el mundo que arrebató el diablo para devolvérselo a los seres humanos. No voy a gobernar el mundo con un poder autoritario, despótico y egoísta. Al contrario, voy a servir como rey. Voy a entregarme por completo a la raza humana. Como miembro de la raza humana, Jesús recupera el mundo, el reino, para devolvérnoslo a nosotros. Así que cuando Jesús está enseñando, dice cosas como esta que aparece en Lucas capítulo 12, versículo 31, buscad el reino de Dios. Él nos está hablando a nosotros como seres humanos. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas.
El contexto es que se está refiriendo a las cosas materiales de la vida. Comida y ropa, un lugar donde vivir. Jesús dice, oh, eso no es nada, apunta más alto, mira más allá de las simples cosas materiales de la vida, comida, ropa y un lugar donde vivir. Todo eso es tuyo, eso está garantizado, pero apunta más alto, busca el reino de Dios y todo este asunto material quedará resuelto, pero Dios tiene algo más grande en mente para ti. Versículo 32. No temas, dice Jesús, no tengas miedo. Y luego, de manera muy afectuosa, se refiere a nosotros, a ti y a mí, como su pequeño rebaño. No temas, pequeño rebaño, porque es la buena voluntad del Padre daros el reino. Fíjate que Jesús no dice, sí. Dios se encargará de tus necesidades materiales insignificantes. Solo se asegurará de que tengas comida para comer, ropa para vestir y un lugar donde vivir. No, todo eso es el nivel más básico y mínimo de provisión. La Escritura dice que a nosotros, su pequeño rebaño, se nos dará el reino. Esto, por supuesto, es un eco de Daniel capítulo 7, donde acabamos de leer que uno como el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, entra a la sala del trono del universo, ¿verdad? Y el Padre, en esta escena de tribunal, le entrega los reinos del mundo, el dominio, la gloria, y todo es entregado a Cristo, y luego Él lo recibe para dárnoslo a nosotros. Esta es la buena voluntad de vuestro Padre, nos asegura Jesús, daros el reino, devolveros el mundo que era vuestro. Jesús es el Rey gobernante de todo el universo. En la actualidad, Jesús está sentado en el trono del universo. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, Pablo, casi de manera casual, mientras se dedica a hablar sobre nuestra salvación y el contexto, dice, oh, sí, Jesús nos salva. Él perdona nuestros pecados, somos perdonados, Él nos redime, sí, somos salvos, eso es genial, pero también reinaremos con Él. ¿Ves lo que está haciendo Pablo aquí? No es suficiente para nosotros que bajemos nuestras expectativas, a simplemente lograr que nuestras miserables vidas, caídas y pecaminosas, sean salvadas. Dios no solo quiere perdonarnos, Él no solo quiere salvarnos, Él quiere que reinemos con Él sobre el universo por toda la eternidad futura. Esto no se limita a simplemente ser perdonados por los pecados y poder ir al lugar bueno en vez de al lugar malo. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. Te salvaré para poder exaltarte, te salvaré para reinar contigo y tú también reinarás conmigo. Y así tenemos esta promesa extraordinaria en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 que dice, al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Observa aquí que Jesús dice, yo estoy sentado con el Padre en su trono y ustedes se sentarán conmigo en mi trono. Es la buena voluntad del Padre, pequeño rebaño, darles no solo la redención, sino también el trono del universo. Nosotros ocuparemos el trono para siempre con Cristo. Ahora bien, no imagines un gran trono gigante y ornamentado, una especie de silla donde todos los redimidos se van a amontonar. Esto es simbólico de una posición. ¿Sabes cuál es esa posición? La posición, el puesto, es gobernar con un poder verdaderamente benevolente, sobre todo el cosmos, sobre todo el universo. La autora Ellen White utiliza un lenguaje realmente hermoso para describir todo lo que hemos estado descubriendo. Esta es una especie de declaración que resume cuál es el plan de Dios para ti y para mí. La cruz del Calvario desafía a todo poder terrenal e infernal y por fin acabará por eliminar a cada uno de ellos.
Observa, todos los poderes del mundo, todos los imperios del mundo, todos los sistemas del mundo que han abusado y gestionado mal el poder serán vencidos al final. La cruz es el centro de toda autoridad y de ella, es decir, de la cruz, toda autoridad procede, porque la cruz es la demostración del amor de Dios como el poder de Dios. Dios gobierna y reina con amor, no con despotismo. Dios no es un ser autoritario obsesionado con el control y el micromanagement. Vemos quién es Dios en el Calvario. La cruz es el centro de toda autoridad y de la cruz procede toda la autoridad. Y luego dice esto. Ellen White continúa y dice, la cruz es el gran centro de atracción porque en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. ¿Te atrae a ti ese tipo de poder? ¿Te atrae un Dios que preferiría su propia muerte antes que violar tu libertad, la mía o la de cualquier otro ser humano? ¿Qué opinas? Ella continúa y dice esto. Este sacrificio fue ofrecido, el sacrificio de Cristo fue ofrecido con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. Eso es bastante increíble, muy elevado, la perfección original de Adán y Eva en el jardín del Edén, en la posición que ocupaban. Y luego después Ellen White dice, sí, aún hay más. ¿Más que la perfección? ¿Más que la perfección original? Es decir, ¿qué podría ser más que ser restaurados a nuestra perfección original como seres humanos? Bueno, aquí está ese más. El sacrificio de Cristo fue ofrecido para darle a Él, es decir, a la humanidad, una transformación total de carácter, haciéndolo más que vencedor. Los que por intermedio de la fuerza de Cristo vencen al gran enemigo de Dios y el hombre, noten este lenguaje, en las cortes celestiales ocuparán una posición superior a la de los ángeles que nunca han caído. ¡Wow! Esto es exactamente lo que enseña la Biblia. Ellen White no está inventando estas cosas. Esto no es una doctrina nueva y original de ella. Esto es lo que enseña la Escritura, como hemos visto en Daniel y en las palabras del propio Jesús. Jesús, nuestro hermano en la carne, vivió, murió, resucitó de entre los muertos y ascendió al trono del universo. Y Él está allí en nuestro favor ahora mismo, como nuestro hermano en la carne, esperando nuestra llegada, porque Pablo dice que reinaremos con Él. Así como yo he vencido, dice Jesús, y estoy sentado con mi Padre en su trono, ustedes también se sentarán conmigo en mi trono. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7, lo dice de esta manera en la versión inglesa actual. Me encanta el lenguaje en esta traducción en particular. En nuestra unión con Cristo Jesús, Él nos resucitó con Él para reinar con Él en el mundo celestial. Hizo esto para demostrar por todos los tiempos venideros la extraordinaria grandeza de su gracia y el amor que nos mostró en Cristo Jesús. Dios el Padre en Cristo Jesús nos ha prodigado un amor que no solo tiene como objetivo redimirnos, sino también exaltarnos a los seres humanos caídos hasta la cima del poder, y digo poder entre comillas, en todo el universo. Porque el poder que vemos en Cristo es el poder del amor abnegado. Él gobernará y reinará por toda la eternidad con amor benevolente y nosotros con Él gobernaremos y reinaremos por toda la eternidad con benevolencia y amor. Nadie que haya sido redimido por la gracia de Cristo vive buscando tener un poder absoluto. Nadie que haya sido redimido por el amor de Dios en Cristo va a querer dominar, controlar o abusar de los demás con su poder.
La redención que tenemos en Cristo nos restaura mental, emocional y biológicamente para el uso correcto y adecuado de nuestro poder y nuestros poderes, nuestras facultades mentales, emocionales y corporales. Dios nos ha creado para ser una especie de reflejo majestuoso de su imagen al crearnos en la carne, y Jesús comparte esa carne con nosotros, y se nos promete en las Escrituras que tendremos el privilegio de gobernar y reinar en amor benevolente con nuestro Salvador por toda la eternidad como ocupantes del trono del universo. ¡Wow! Dios es realmente asombroso. Pablo dice que Él hizo todo esto para demostrar por toda la eternidad futura su extraordinaria gracia hacia nosotros al ponernos a nosotros, los de más abajo del todo, seres humanos caídos, en la posición más elevada de todo el universo.